Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy traemos estas dos figuras y ya nos vendría quedando solamente la figura Buff y la figura de Wolverine para el último video. Así que estén atentos, que ya se va a venir lo antes posible. Y les dejo una invitación hecha, que vayan a la página de Instagram, den su follow y sigan nuestro perfil, porque así van a poder ver las fotos de estas figuras. Así que no nos demoremos más y vamos con el video. La verdad voy a empezar abriendo a Maggot, ya que esta es la figura que menos quería de la Wave. O no que menos, sino que no me interesaba tanto tenerla. O sea, si está en la Wave, bien, si no, bien también. Por el costado podemos ver una caricatura del personaje y por el otro costado exactamente la misma caricatura. Por la parte de atrás podemos ver la descripción del personaje con la misma caricatura de los costados, pero con los bichejos ahí alrededor de él. Así que vamos a abrir esta figura. Bueno, me acabo de dar cuenta que esta arma no es de él, sino es de la pieza Buff. O sea, no consta como parte de accesorio de la figura. Aquí tenemos ya la figura con ese peinado estilo Ronaldo. Se ve una linda figura, tiene buenos detalles como las venas marcadas en los brazos, estas hombreras que se pueden ver por dentro, se ven así. Yo creo que se le puede sacar la gabardina. ¿Cuál es el problema? Que las mangas son del color de la gabardina, entonces al sacarlas se vería raro porque la polera de fondo vendría siendo blanca. Tiene unos buenos detalles en las piernas, en la rodilla. Se ve una buena figura a pesar de todo. A pesar de que yo no la esperaba tanto, tiene una muy buena textura la gabardina. Así que vamos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Eso es lo que podemos ver hacia arriba. Y hacia abajo tiene buena articulación de cabeza. La articulación del hombro gira en 360 con un poco de dificultad por la hombrera, pero se puede hacer. La idea es no hacerlo mucho porque la puede terminar rompiendo. Trae articulación de bíceps que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Dos puntos de articulación en el codo que los puede aprovechar bastante bien. La articulación de muñeca hacia arriba, hacia abajo, gira en 360. Bien. En el pecho, hacia abajo tiene una muy buena articulación, que esto es propio de este tipo de articulación antigua, pero hacia arriba no, por la gabardina no lo deja articular. Tiene articulación de cadera, donde gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Trae este accesorio de cinturón que es muy bueno. Trae articulación de muslo, donde gira en 360 grados. No va a tener articulación hacia atrás por la gabardina, pero hacia adelante tiene una buena articulación. Dos puntos de articulación en la rodilla, donde eso es lo máximo que puede articular. No se aprovecha muy bien por la forma de la pierna en sí. Trae articulación de bota, que esto es buenísimo, de pantorrilla. La tradicional articulación de pies, hacia arriba, hacia abajo y 360 grados. Es una buena articulación para hacer una figura, entre comillas, básica. Vamos a pasar a ver sus poderes. Bueno, más que poderes son estas dos larvas que funcionan como sistema digestivo. La verdad no sé mucho de este personaje, pero eso sí lo sé. Por eso tiene estas dos larvas. Y estos accesorios se verían viendo de esta manera. Un poco raro porque esta no se puede poner, entonces se le resbala. Lo bueno es que la textura de la gabardina le ayuda un poco al agarre. Pero sí no trae una posición exacta de cómo hay que ponérsela a la figura. Se le puede poner así también. No me parece una mala figura, pero la verdad no es una figura que yo hubiese estado esperando. Es una figura muy poco conocida en cierta forma. Así que pasemos a la siguiente figura. Ahora vamos con diente de sable supuestamente. No me acuerdo cómo se pronuncia eso. Yo ya tengo una de estas figuras, pero las vamos a ver un poco más adelante en el video. En la caja podemos ver una caricatura del personaje por el costado y otra caricatura por el otro costado. Por la parte de atrás podemos ver exactamente la misma caricatura con la descripción del personaje y el resto de la wave. Ya nos estaría faltando solamente Wolverine y Bone Breaker y ya estaría toda la wave lista. Así que vamos a sacar esta figura. De esta manera es como viene la figura. Algo que no me gusta para nada es que no trae ningún accesorio. Es la figura sola porque todas estas partes son de la pieza Buff. O sea, no trae ningún accesorio. Vamos a sacar la figura. Bueno, aquí tenemos la figura afuera. Tiene unos muy lindos detalles. La verdad se ve una buena figura.
pero no trae ningún accesorio, eso es malísimo. Por eso siento que cada día que pasa me estoy volviendo más hater de Hasbro. Están subiendo los precios, pero las figuras son prácticamente lo mismo. Y no están quitando los blisters transparentes, o sea, uff, no. Imagínense lo que me pasó a mí el otro día con Havok. Ahora con los blisters de cartón, lo más probable es que pase más frecuente, porque no van a poder revisar la figura desde afuera. Así que vayamos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados, hacia arriba y hacia abajo. No tiene mala articulación de cabeza, pero la melena grande como que le entorpece un poco el movimiento. En el hombro gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Eso es lo máximo que puede articular hacia arriba. Articulación de bíceps que gira en 360 grados. 2 puntos de articulación a la vista en el codo. No sé por qué siguen haciendo esto. Esto es lo máximo que puede articular, ya que por el antebrazo, por tener esta textura como de pelo, no lo deja articular. Eso es lo máximo. O sea, no puede aprovechar bien los 2 puntos de articulación. Ahora, es mejor que tenga esto a que traiga uno solo, porque menos va a poder articular. En las manos giran en 360 grados hacia arriba y hacia abajo. La típica articulación base. En el pecho, yo no sé por qué siguen usando este tipo de articulación. Puede que sea más barata o sea de un cuerpo reciclado, no lo sé. Pero ya viendo esta figura en sí, que trae la articulación de bola arriba y esa parte como tradicional abajo, yo no sé por qué no le ponen a todas las figuras este tipo de articulación. Sería buenísimo. Y interrumpe menos la figura, se ve mejor, se ve un cuerpo más parejo. Entonces la articulación de pecho, hacia abajo y hacia arriba. No tiene articulación hacia arriba prácticamente. Nada. Gira la cadena en 360 grados. En las piernas, esto es lo que pueden mover hacia arriba y nada hacia atrás por las nalgas. En los muslos giran en 360 grados. 2 puntos de articulación en la rodilla y esto es lo máximo que puede articular, nada más. Y el tradicional punto de articulación del pie que gira en 360 grados con problemas hacia arriba y hacia abajo. A ver, no me parece una mala figura. Yo tengo esta otra de este mismo personaje, que vendría siendo esta. Esta figura me parece mucho mejor que la nueva, pero esta antigua tiene un par de problemas. Por ejemplo, esta figura se caracteriza por tener garras, y la figura antigua no traía cambio de manos, solamente la mano empuñada de esta manera. Pero me parece una figura mucho más contundente que esta. Esta me da la sensación que se ve como muy delgado, y en cambio esta se ve masiva. Si la figura de la izquierda tuviese garras, mostrándolas como sí sería mi figura ideal para esta wave, pero ni una ni la otra cumple los requisitos que estoy buscando. Bueno, volviendo con la figura, no me parece una mala figura. No sé si es de las mejores figuras de este personaje de diente de sable, pero bueno, aquí están las dos figuras del día de hoy. Espero que les haya gustado el video, dejen su like, compartan con sus amigos y nos vemos en el próximo video.